un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sabes cuánta alegría tengo de que puedas estar con nosotros, pues compartiendo estas reflexiones. Y recuerda que esto es Palabra en Laudes, donde reflexionamos en la lectura que nos propone la Iglesia para la oración de las laudes, o sea, la oración de la mañana. Y pues con esas lecturas que usualmente son lecturas cortas, pero el 99.9% la reflexión que podemos sacar es kilométrica, más larga que la esperanza un pobre, como dicen allá en el campo en Puerto Rico. Bien, hoy tenemos una lectura que yo considero muy importante, ¿verdad? Porque nos deja unos puntos cruciales, especialmente para los momentos de la prueba, ¿ok? Y la misma está tomada del libro de Judith. O sea, el libro de Judith es uno de los libros deuterocanónicos, o sea, el segundo canon, que nuestros hermanos protestantes usualmente no aceptan, pero que los primeros cristianos usaban, porque ellos usaban la versión griega o la Septuaginta, ¿verdad? El canon griego, que fue establecido 3 siglos antes de Jesucristo, ¿verdad? Y mientras que el canon hebreo fue establecido en el año 70 después de Cristo. Bien, vamos entonces a hacer lectura de esta palabra de Dios y vamos a tratar de sacarle, exprimirle todo el jugo posible. Déjenme encerrar aquí porque las luces fuera está media. Se ve igual. Entonces, bien. Vamos entonces a hacer lectura. Lectura del libro de Judith. Recuerden que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, algunos detalles que es bien importante, mis queridos hermanos, tener en cuenta para poder entender este libro de Judith, ¿verdad? Judith significa la judía. Eso es lo que significa ese nombre Judith. O sea, la que es judía, la mujer en este caso, ¿verdad? La judía, o quien nació en Judea. Como ya dije, este libro de Judith pertenece a lo que se conoce en la Iglesia Católica como el segundo canon o deuterocanónico. Junto con este libro, también voy a mencionar los otros libros que son 7 en total. Tobías, Judith, como ya mencioné, Baruch, Eclesiástico, Sabidurías y Macabeos 1 y 2. Bien, la protagonista de este libro es Judith, ¿verdad? Pero el protagonista principal, Judith es protagonista, pero el protagonista principal de este hermoso libro lo es el mismo Dios, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y este libro es un relato histórico ficticio. ¿Cómo se sabe eso? Pues miren, bien importante. Este libro nos menciona que el rey Nabucodonosor, siempre se me enreda, esta vez quizá una de las pocas veces que lo he dicho más o menos bien.
Él nunca fue rey de los asirios y nunca reinó en Nínive. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Que el Señor lo mandó a predicar en Nínive. Pues, y este libro pues nos dice precisamente que Nabucodonosor fue rey de los asirios y que reinó en Nínive. Ya eso nos deja ver, va dando unas pistas más seguras que nos va diciendo, mira, este libro menciona datos históricos, pero a la misma vez es ficticio. ¿Por qué? Porque cambia los detalles. ¿Ok? Y eso es bien importante entenderlo. Entonces, este libro, mis queridos hermanos, fue escrito entre el segundo y a finales del segundo y primer siglo antes de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, esto se escribió posiblemente en el tiempo de los macabeos, aunque se sitúa mucho antes, inclusive se sitúa antes de el destierro de Babilonia. Bien, entonces, el autor de este libro es un judío palestinense. Déjenme explicar qué es eso. Los judíos palestinenses son aquellos judíos que permanecieron en Israel, en Judea, en Galilea, y que no fueron parte de la diáspora, o sea, la emigración que se fue dando durante todos los distintos tiempos de la historia humana, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y este libro, perdónenme, es que las alergias me tienen los ojos bien mal, perdón. Anyway, este libro, mis queridos hermanos, se escribió originalmente en hebreo y algunas que otras páginas, una que otra página, capítulo, fueron escritos en arameo, quizás. Eso es lo que dicen los exégetas, o sea, los estudiosos de la Biblia. Pero lo que se conserva, para el tiempo de Jesús, lo que se conservaba de este libro eran las copias griegas, o sea, del canon de Alejandrino. Y es irónico porque aunque este libro se escribió en hebreo, no formó parte del canon hebreo, ¿ok? Pero sí formó parte del canon griego o la Septuaginta, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje de este libro? El mensaje es demostrar que la victoria no se da por el lado humano, ¿ok? Solamente que nosotros los seres humanos no, ante Dios, no somos autosuficientes. O sea, que siempre de una forma u otra misteriosa, entiéndase por misterio, todo aquello que Dios nos va revelando, pero por su grandeza no podemos comprender del todo, ¿verdad? Siempre tenemos que agarrarnos. Bueno, Señor, aquí estoy. Ok, te agarré, Señor, aquí estoy. Vamos. Bien, entonces, siempre tenemos que contar con la ayuda, con la gracia, con el don de Dios, ¿verdad? Tenemos que contar siempre, y eso nos enseña este libro, especialmente ese pasaje, ¿verdad? La finalidad del libro no es histórica, sino más bien didáctica y religiosa. Y aquí quiero hacer una aclaración bien importante. Cuando se dice religioso o razón religiosa, se refiere a recordemos que la palabra religión viene del latín religare, y lo cual, o sea, ligar con, tratar con. Eso es lo que se refiere cuando nos dice que la finalidad de este libro es didáctica, o sea, para enseñarnos, y religiosa,
para nos ayude a tener una relación íntima con el Señor. Y esto solamente se puede lograr siendo fieles a Dios. Y eso es lo que en este texto, especialmente en este capítulo 8 del libro de Judith, lo que Judith, ese carácter, ese personaje, el autor bíblico, el hagiógrafo, por medio del personaje de Judith, les recalca al pueblo, a los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces a nosotros nos toca reflexionar, mis queridos hermanos, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, que esto es una lección de que tenemos que ser fieles a Dios, mis queridos hermanos. Tenemos que ser fieles a Dios, fieles a la iglesia, la única iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Bien, por eso. Entonces, su género literario de este libro es la ficción histórica. Ese es el género literario de este libro, ¿verdad? Vamos a ver entonces, ya entrando en materia del texto bíblico, ¿cuál es el contexto inicial? Bien, en este capítulo 8, ¿verdad? Se nos habla de una reunión que tuvo Judith con los ancianos, con los sacerdotes de Betulia. Y esto lo podemos leer, mis queridos hermanos, desde el capítulo 8, de los versículos 9 al 36. Y el contexto amplio, lo que está sucediendo en todo este capítulo 8, es que Dios salva a Israel por la mano o por la intercesión de Judith. Aquí se ve muy bien y bien claro esa intercesión de Judith, ¿verdad? Que se ve que le quiere recordar a los sacerdotes, a los ancianos, la fidelidad a Dios y que solamente podemos superar los problemas, las pruebas, siendo fieles a Dios, mis queridos hermanos. Entonces, vemos cómo este texto, primero para poder entenderlo, pues ya hicimos una introducción a lo que es el libro de Judith, y en este capítulo 8 tener en cuenta ese contexto inicial, que ya dije de nuevo y repito. Judith habla con los ancianos en un pueblo que le nombran Betulia. Y claro está, esto es un pueblo pues ficticio, porque este relato es un relato ficticio histórico, aunque pone datos históricos, pues intencionalmente el autor no los pone en el orden cronológico o con toda la exactitud histórica en que sucedieron, ¿verdad? Porque en realidad ese no es el propósito del libro, como ya dije, ese no es la finalidad del libro. La finalidad del libro es enseñarnos que tenemos que ser fieles a Dios y tenemos que llevar esa vida, esa relación con Dios. Entonces, miren, yo me acuerdo que cuando comenzó todo este asunto, todo este meollo del COVID, a mí me llegaron preguntas, gente, pero cantidades numerosas, preguntándome que si el COVID era un castigo. Y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, afortunadamente no es un castigo. ¿Por qué? Sí, en el castigo se daba en el Antiguo Testamento, pero hay que entender que para el castigo se dé, tiene que haber un juicio. Entonces, recordemos que Cristo nos va a juzgar al final de nuestras vidas y al final de los tiempos, cuando terminen esta vida humana, ¿verdad? Vamos a ser juzgados. Entonces, ahí se nos va a decir, bueno, ¿usted pasó de grado o no pasó de grado? Si no pasó de grado,
para kindergarten otra vez. Si pasó de grado, bueno, para la Universidad Celestial. ¿Ok? Pero, entonces, los problemas siempre van a llegar. Los problemas siempre van a estar ahí. Entonces, y claro, esos problemas pueden ser a nivel personal, mis queridos hermanos, a nivel comunitario, en nuestra familia, en la comunidad, en el grupo de trabajo, en el grupo de las parroquias. Las pruebas, ¿verdad? Hay pruebas que suelen y podrían ser como esta del COVID para toda la humanidad. Y por eso yo les decía, cuando todos estos hermanos me preguntaban, y le hice un video, aparentemente ese video YouTube me lo sacó, pero no tengo que verificar a ver si lo puedo conseguir. Bien, pero esas pruebas que son para toda la universidad se dan por medio del signo. Y antes, por ejemplo, yo me acuerdo que antes, cuando yo más jovencito, teenager, adolescente, se predicaba mucho y se enseñaba que los cristianos tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos. ¿Para qué? Para reflexionar, para autoexaminarnos, para hacer un examen de conciencia profundo y cambiar lo que haya que cambiar en nuestras vidas, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, miren, Dios nos da una herramienta. Primero, tenemos la iglesia que Él fundó, la oración, ¿verdad? Entonces, dentro de la oración, mis queridos hermanos, tenemos ese don magnífico que es el abandonarnos ante Dios. O sea, depositar nuestras vidas en el corazón de Dios. Y esto es algo bien, bien importante al momento de la prueba. Lo podemos hacer en todo momento. Los grandes santos de la iglesia se abandonaron en Dios. Se dejaron que la providencia divina fuera su sustento. Segundo, también dentro de la oración, la intercesión de María y los santos. Y yo les voy a contar dos cositas que me sucedieron a mí cuando estaba en la universidad. Primero tengo que indicar que yo no soy rico, nunca lo he sido y no necesito ser rico, gracias a Dios. Pero unos días en la universidad, yo llevaba creo que como 2 días sin comer. Y con lo que yo como, eso era literalmente un huracán dentro de mi cuerpo y dentro de mi ser. Entonces voy para clase y ya casi pintado con el fango, que casi no se notaba, encuentro un billete de $5 pegado al neumático de un carro. Y ahí arranqué, fui al y fui al supermercado, compré arroz y habichuela y bien, hice un arroz, habichuela y comí. Y llegué casi allá al final de la clase y cuando le conté a la profesora, ella estaba peleando conmigo porque decía, si no tienes que comer, déjame saber que yo te ayudo. Pero eso fue un caso. Otro caso que me dio un día, a veces esas confesiones de vida o muerte. Llamo a un padre en el santuario de Schoenstatt en Puerto Rico, padre alemán, un santo sacerdote. Y le digo, padre, no tengo auto, no tengo mi carro, y necesito ir a confesarme de vida o muerte. Me dice, pues si llegas en 30 minutos, yo te confieso. Y da la casualidad que me ve un amigo mío, diácono permanente. Y me dice, ¿para dónde vas, Dani? Yo para el santuario porque tengo que confesarme y si no, el padre se va a ir para la reunión de clero. Me dice, no, vete porque yo tengo que ir a buscarlo a él. Y se dio eso porque entonces, me acuerdo que recé un Padre Nuestro y una Ave María, hice la señal de la cruz y le dije, Señor, acuérdate que necesito un pon. Un pon le decimos cuando es un aventón, con un raite, ¿verdad? Y entonces llega ahí, en ese momento ahí, preciso, ¡pum!
llega mi amigo el diácono permanente y da la casualidad que él iba a buscar al sacerdote que me iba a confesar a mí, ¿verdad? Y eso se dio providencialmente, ¿verdad? Eso, créeme, resulta, da frutos, claro que sí. Entonces, otro también con la oración, implicado con la oración, leer la palabra de Dios en situaciones similares. ¿Para qué? Para encontrar luces y a la misma vez y eso nos da esperanza, eso nos puede dar también entusiasmo, ánimo, ¿verdad? Eso nos puede ayudar, inclusive, como decimos en los retiros de jóvenes, nos puede ayudar a recargar las baterías, ¿verdad? Yo personalmente, cuando estoy en el momento de la tentación, mis queridos hermanos, yo suelo buscar en los evangelios, principalmente los evangelios sinópticos, y leer el pasaje de las tentaciones del Señor. ¿Por qué? Porque mi mente va llenando todo ese almacén, de lo que hizo Jesucristo. Y eso muchas veces me ayuda a superar la tentación, ¿verdad? Entonces me pongo en el puesto que si esas tentaciones me llegasen a mí, esas mismas que le surgieron al Señor, ¿verdad? ¿Qué yo haría? ¿Qué diría? O si no, desde otro punto, desde otro extremo, yo diría, si el Señor tuviera mis tentaciones, ¿qué haría? Y claro, la única respuesta es decir, pues las vencería. ¿Por qué? Porque está en esa constante, primero, aprendiendo desde muy temprano en su vida de lo que es la vida con el Padre, con el Abba, el papacito, ¿verdad? Su Abba, porque es Jesucristo quien nos revela al Padre, a Dios como Padre. Entonces, pues, o si no, otro recurso también dentro del contexto de la oración, pida oración. No tenga miedo a pedir oración cuando está pasando una situación difícil en su vida. Pida oración. Disculpen, hasta la toallita se me quedó. Ah, no, déjame aquí. Encontré. Anyway, yo no entro mucho a Facebook, yo lo voy a decir con toda honestidad. Yo entro cuando tengo que compartir algo un video como este que grabo, cosas así. Pero cuando veo, a veces gente que me pide oración, hay gente por la cuestión de este apostolado católico Anahuín, pues hay mucha gente que me pide oración. Y pues en estos últimos meses yo caí en cuenta en algo. De que, caramba, si yo le digo a la gente que ore por mí, ¿por qué yo no le puedo decir a la gente que oren por mí? Porque estoy pasando por una situación difícil de mi condición de la espalda, ¿verdad? Porque me tienen que operar. Se me agotó la batería del implante que tengo en la espalda, que es lo que me hace caminar, me permite caminar, ¿verdad? Y todo eso. Muchas veces es muy recomendable pedir oración, ¿verdad? Otro punto, el ayuno. Cuando estamos en esa situación así bien difícil, si podemos hacerlo, si no estamos enfermos, ¿verdad? Hagamos algún momento, por decirlo así, un ayuno completo. No completo, me refiero a que comamos como en miércoles de ceniza y viernes santo, como es el ayuno de miércoles de ceniza. Por lo menos yo lo trato de hacer así, porque yo soy diabético, ¿verdad? O hacer la mitad de un día en ayuno, o el 12 horas en ayuno, 12 horas en la mitad. Pues, pero hacer eso sería un recurso muy, muy bueno. Es un recurso. Y entonces, otro recurso que nos da la iglesia es la vida sacramental. ¿Por qué? Porque recordemos que los sacramentos nos dan la gracia, tanto santificante, que es la gracia que nos salva, como la gracia sacramental, que son los efectos del sacramento, ¿verdad? Entonces, y dentro de esa vida recordar que son bien importantes los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación.
Entonces, ya casi para finalizar, 2 puntos que expone Judith a los ancianos. Primero, las dudas y falta de fe del pueblo, ¿verdad? Las dudas y faltas de fe. ¿Cuántas veces pasamos nosotros, mis queridos hermanos, por dudas, por falta de fe? Y como consecuencia también le pone Judith le dice, le habla de la falta de fe a ellos mismos, ¿ok? Y por ejemplo, y esto se da aquí con mi esposa. Mi esposa se da cuenta cuando yo estoy con ese desánimo, esa falta de fe. Ella tiene esa intuición, ella tiene ese don de discernimiento. Porque eso es un don que hay que pedirlo, el don de discernimiento. Hay que pedir ese don para trabajar muchas veces con estas situaciones, mis queridos hermanos. Les quiero dar las infinitas gracias por darse su tiempo y ver estas reflexiones. Compártanlas, por favor. Suscríbanse a nuestro canal. Ya he hablado 2 veces. Tengo que ir atrás, buscar unos videos y poner los enlaces de las reflexiones. Suscríbanse, por favor. Entren a nuestra página de Facebook del Apostolado Católico Anahuín. Hay algunas cosas que tengo todavía trabajando, porque por el cambio de nombre, antes era Ministerio Católico Anahuín, ahora se llama Apostolado Católico Anahuín. Pues les pido que siempre oren por este servidor. Cualquier duda o pregunta nos las pueden hacer. Yo soy consultor para el Catholic.net. Y entonces también les quiero recordar que los domingos, comenzamos ayer el programa de Conectándonos en Domingos, donde vamos a estar reflexionando en esa palabra de Dios, en ese evangelio que nos propone la iglesia para la Sagrada Eucaristía. ¿Ok? Vamos a concluir con la oración. ¿Ya? Oremos. Oh Dios, que encomendaste a los hombres la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu luz trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.